Muchas gracias y buenas tardes a todos los que siguen la transmisión de este segundo Foro Internacional, la innovación en la justicia. Continuamos con nuestro siguiente panel, competencias de personas operadoras para una justicia de calidad. Modera Eduardo Martínez Altamirano, coordinador estatal de Conjusticia en el estado de San Luis Potosí. Participan Lila Zaide Flores de la CEAF, Javier Martín Reyes, de la División de Estudios Jurídicos del CIDE, y Luis Eliud Tapia Olivares, abogado defensor de derechos humanos. Dejo la palabra a Eduardo Martínez. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas y todos. A nombre de México Evalúa, les agradecemos que nos acompañen en el desarrollo de este panel titulado Competencias y habilidades de las personas operadoras de la justicia, del sistema de justicia penal con calidad. El cambio que ha sufrido el sistema de justicia penal de 2008 a la fecha, sin duda ha generado en las y los operadores de justicia la necesidad, en este caso, pues de adquirir definitivamente nuevos conocimientos. Estos conocimientos evidentemente se han ido transformando y han ido adquiriendo distintas y, por qué no decirlo, nuevas características en función de la institución que se ve involucrada en el largo y en ocasiones tortuoso proceso que supone el impartir o procurar justicia en nuestro país, sino que también estos han ido adquiriendo nuevos roles, ¿sí? Y esto también viene determinado por lo que es el marco normativo que les determina en su actuar y en la forma en las que las y los operadores han sido capacitados. A todo ello deberíamos de añadir además los cambios que imponen las nuevas tecnologías, que si bien han venido a ayudar al sistema de justicia penal significativamente, también es una realidad que nuestras operadoras y operadores requieren conocer más a detalle estas herramientas tecnológicas para operar con mayor efectividad y eficiencia en lo que es el día a día. Partimos, yo creo, de los siguientes cuestionamientos. Es necesario el desarrollo de nuevas competencias, entendidas estas como ese desempeño que resulta de conocimientos, habilidades, actitudes y valores de una persona en un contexto específico para resolver problemas que se presentan en distintos ámbitos de su vida y en este caso en concreto, en el contexto que supone el lograr por sí una justicia de calidad. Esto es algo que yo creo que deberíamos entre todos intentar responder a través de este panel, ¿no? Si se requiere también una capacitación constante a través de nuevos mecanismos, de nuevas herramientas de cara a afrontar una actividad en el sistema de justicia penal, insisto, con calidad. Otro cuestionamiento que yo creo que es importante aquí es el qué avances y propuestas interesantes existen en torno a una certificación de nuestras y de nuestros operadores. ¿Qué podemos comentar o cuál es la perspectiva sobre la utilización de la inteligencia artificial en este caso y la automatización de ciertos procesos? Esto es otro cuestionamiento que también aquí vamos a intentar darle una respuesta, ¿no? Estos son solo algunos temas que van a abordar nuestros panelistas el día de hoy y sin más preámbulo, cedo en primer lugar el uso de la voz a la doctora Lila Zaide Flores, coordinadora de certificación y profesionalización del Centro de Estudios sobre la Enseñanza y Aprendizaje del Derecho, el CEAD, para que comparta sus experiencias y opiniones sobre todas estas temáticas. Me da mucho gusto volver a coincidir contigo, Lila, y mi eterno agradecimiento al CEAD, con quien tuve la oportunidad de colaborar por más de año y medio, grandes amigos y grandes profesionales. Adelante, por favor, Lila. Muchas gracias, Eduardo. Y bueno, pues muchísimas gracias a todo el equipo de México Evalúa. Es un gusto estar aquí con ustedes y también compartir esta mesa con personas que además admiro mucho. Bueno, un poquito tratando de ordenar mis ideas y a lo mejor voy a cometer todo lo contrario y voy a desordenarlas un poco. Pero cuando recibí el documento y la ficha de esta mesa, la primera pregunta que venía, y que creo que es el último tema que tocabas, era si el tema de la tecnología y la inteligencia artificial, y si había algún riesgo de desplazamiento. Eh, Primero, aunque quizás el tema al que yo me voy a hacer referencia es al tema de la certificación, pero bueno, dije, voy a responder eso desde lo que yo creo.
y creo que no había un riesgo de desplazamiento, al menos no en el corto plazo. Yo pensaba mucho cuando veía esta pregunta, no tanto en las interacciones que tiene una persona con el sistema de justicia, sino en las interacciones que tenemos en la vida cotidiana. Y pensaba, ¿qué pasa cuando nosotras tenemos un problema con tu tarjeta de crédito, con una compra en línea, con una aplicación y quieres hablar a servicio al cliente porque tienes un problema y te mandan de un menú a otro menú y a otro menú y no encuentras respuesta? Porque lo único que quieres es presionar la tecla gato, que una persona te atienda, escuche tu problema y te ofrezca una solución. Y creo que eso, cuando lo traspasamos al sistema de justicia, donde las personas se encuentran ante un problema, víctimas de un delito o son imputadas, pues también quieren encontrar en sus instituciones alguien que los escuche su problema y les ofrezca las distintas soluciones que puede tener su problema. Entonces, bueno, pues si bien hay procesos que pueden ser optimizados para reducir costos, tiempos, márgenes discrecionales y dar certeza a respuestas institucionales, pues habrá muchos otros mucho más complejos que en este momento no podríamos resolver. Particularmente cuando en nuestras instituciones tenemos otros retos más grandes pensando en temas de infraestructura y equipamiento tecnológico, ¿no? O sea, si hay instituciones que no tienen internet o que tienen equipo de cómputo que ni siquiera les permite tener la interacción que ahorita estamos teniendo nosotros a través de vía Zoom, porque no tienen micrófono, no tienen cámara, bueno, pues difícilmente podemos pensar en otras herramientas tecnológicas. Entonces ahí hay un reto importante, pero sin duda algo que tú mencionabas, Eduardo, al principio es la importancia que tiene el desarrollar de habilidades en los operadores en el uso de las tecnologías de la información. Y esto no solamente para su trabajo, pero también para temas de capacitación. En nuestro caso, lo que hemos venido trabajando desde el SEAD, donde tenemos procesos de formación y evaluación a distancia a través de plataformas tecnológicas, pues sí hemos encontrado en algunos casos los problemas a los que se enfrentan las personas en el uso de las propias plataformas, pero también respecto a estos otros retos que yo les comentaba, que tienen más relación con la infraestructura y el equipamiento que tienen estas personas. Pero sin duda la tecnología nos viene a ofrecer oportunidades y particularmente ahorita en temas de capacitación y evaluación, que es lo que nosotros estamos trabajando, la virtualidad nos ha permitido llegar a muchas otras personas, optimizando también recursos. Creo que quienes estamos a lo mejor también en la docencia, en algún momento, esta nueva manera en la que a la que nos empujó la pandemia a dar clases virtuales, también hay que verlo como estas oportunidades que nos permiten las plataformas, que nos permiten el desarrollo de contenidos asincrónicos, que las personas puedan acceder a capacitación en horarios que les favorezcan. Sabemos un poco que un reto que tienen las instituciones al momento de administrar sus recursos de capacitación es la propia posibilidad de que sus operadores asistan a esos cursos de capacitación, porque significa distraerlos de sus tiempos de audiencia, significa distraerlos del tiempo que tienen que atender a personas y problemas que se les presentan en el trabajo cotidiano que muchas veces les impiden atender los cursos de capacitación al igual que otras personas. Entonces, a veces quienes reciben mayores capacitaciones son las personas que menos están en la batalla porque son personas que podrían distraerse un poco más de las actividades diarias para acudir a los cursos de capacitación. Pero muy bien, atendiendo al tema de las competencias y habilidades que requieren los operadores, yo creo que si ahorita nos ponemos a pensar cuáles son esas competencias y nos preguntamos a nosotras, vamos a empezar a decir muchas áreas de conocimiento, habilidades, actitudes, atributos que nosotros identificamos como necesarios de los operadores de acuerdo a nuestras experiencias y que vemos como una necesidad. Y seguramente vamos a encontrar pisos comunes y habilidades que son comunes y que todas entendemos que son necesarias para operar un buen sistema de justicia o que requiere toda abogada o abogado, ¿no? Pero establecer estas competencias, creo que aquí es el primer paso, es que hay que construir los perfiles de competencias porque al final se convierten en el referente o la piedra base sobre la cual vamos a construir nuestros programas de formación como nuestros sistemas de evaluación del desempeño, procesos de selección del personal. Entonces, creo que cuando estamos hablando del proceso de definición de las competencias, lo primero
es trabajar en estos perfiles por competencias que se requieren para cada una de las profesiones jurídicas y para cada uno de los perfiles, porque aunque hay pisos comunes también entre las y los jueces, entre agentes del Ministerio Público, defensores, hay particularidades y competencias específicas que requieren de acuerdo a su función. Entonces, la definición de este perfil no se puede hacer únicamente de carácter unilateral o reuniendo a un grupo de personas expertas solamente para definirlo, sino que tiene que ser un trabajo colegiado, porque el perfil no solamente tiene un fin descriptivo, donde podemos describir las funciones, conocimientos y habilidades que requiere una persona, sino que, y además es un trabajo técnico que requiere un acompañamiento de profesionales, no solamente del área, es decir, no solamente abogadas y abogados definiendo lo que necesitamos saber y saber hacer, sino un acompañamiento por profesionales del área de la educación y la psicometría, que nos ayudan a definir las competencias, los estándares de desempeño y los indicadores que son observables y son susceptibles de efectivamente medirse y ser evaluados. Porque al final de cuentas, si estos perfiles y estas competencias van a establecer los criterios de selección o los criterios para capacitación o criterios para evaluación del desempeño, pues tienen que estar construidos de una manera que nos permitan, perdón, hay mucho ruido aquí, no sé si se escucha, pero hay mucho ruido por aquí, terrible. Pero bueno, entonces que nos permitan efectivamente medir y ser evaluados. Entonces, la construcción de estos perfiles y el tiempo que se le dedique a ello es sumamente importante porque va a garantizar en buena medida que nuestros programas de formación y nuestros procesos de evaluación estén mejor cimentados y tengan mejores resultados. Porque también es un trabajo político, porque vamos a definir lo que esperamos de estas profesiones y va a ser la base para diseñar y implementar ciertas políticas internas. Es un trabajo que tiene que ser colaborativo, no solamente donde están como intervinientes las personas que realizan esa función, aunque son quienes tienen un papel más importante, porque son quienes nos pueden dar cuenta de lo que hacen en su día a día, los retos que presentan, las necesidades que tienen para prestar mejor su función y resolver ciertos problemas. Pero también es importante sumar otros actores, como la academia, la sociedad civil, colegios de profesionistas y otros perfiles que interactúan en el sistema de justicia. Porque en la medida que este perfil refleje de manera colegiada lo que esperamos, va a ser mejor aceptado y va a cimentar buenas bases para construir estos programas de formación y evaluación continua. Y otro aspecto fundamental es, si se quieren construir y definir competencias estandarizadas a nivel nacional, tenemos que hacerlo también con representación geográfica, no solamente de los distintos estados, sino de personas que prestan su servicio en contextos urbanos y rurales, que traigan a cuenta los problemas a que se enfrentan en estos distintos contextos y que se reflejen, pues un perfil que sea estandarizado a nivel nacional, pues debe reflejar las particularidades que tienen todos y de alguna manera establecer los pisos comunes e identificar aquello que tiene que ser especializado de acuerdo al área, función específica que desarrollan. Y también por último señalar que cuando se construyan estos perfiles va a ser muy necesario que quienes integran estos cuerpos colegiados también tengan un enfoque paritario y de diversidad, o sea, de tal manera que sí reflejen la diversidad de contextos y que no terminen por reproducir desigualdades estructurales al momento de establecer procesos de formación, evaluación y selección del personal. Igual y dejo para la segunda intervención platicarles un poquito de lo que estamos haciendo en materia de certificación desde el CEAP. Muchísimas gracias, Lila. Definitivamente yo creo que esto que tú comentas de la virtualidad, podemos nosotros equipararla también con el término, en este caso, oportunidad, ¿no? De poder llegar cada vez más y más rápido a más operadores, y la importancia también de que se generen estos conversatorios entre las instituciones, ¿no? Para que se puedan conocer bien, para que conozcan los éxitos de cada institución, también sus falencias, aquellas carencias que tienen, y de esa forma que se pueda generar también, desde un esquema, digamos, de empatía, se puedan generar también esos nuevos esquemas de profesionalización y siempre, obviamente, atendiendo también a las opiniones de los profesionales de la educación, como tú nos comentas. Muy bien, bueno, pues en este caso voy a turnar la voz, en este caso, a Luis Eliud Tapia Olivares. Él es coordinador, profesor externo de la Escuela Federal de Formación Judicial del Consejo de la Judicatura Federal. Bienvenido
Adelante, por favor. Hola, muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias a las instituciones convocantes por la invitación a este foro internacional. He intentado seguir las diferentes mesas en estos 3 días para ponerme al día de las intervenciones. Han sido todas muy interesantes con diferentes perspectivas, y la realización misma de este foro es el reflejo, ¿no? De lo que ha implicado el uso de las nuevas tecnologías en el contexto de la pandemia para espacios de todo tipo, ¿no? Ese es como justo el ejemplo de la cantidad de personas de diferentes países que están involucradas en este evento. Y bueno, quería decir simplemente, tengo como 5 puntos, pero por el tiempo yo creo que me van a alcanzar como 3. Quiero contextualizar igual desde dónde hablo. Trabajé varios años, un poco más de 8 años, en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, en el Centro PRO, representando a víctimas de violaciones a derechos humanos, tanto víctimas de delito como personas imputadas de delito, pero a su vez también víctimas de delito, por ejemplo, del delito de tortura. Y a mi salida del Centro PRO me ha tocado trabajar en capacitación a operadores del sistema de justicia, especialmente del Poder Judicial de la Federación, tanto personal jurisdiccional como de la Defensoría Pública, y en menor medida de Fiscalía General también de la República. Entonces, más o menos desde ahí hablo, y para intentar contestar algunas de las preguntas, quiero tocar 3 puntos ahora. Yo creo que para eso me dará tiempo. Lo primero es la centralidad de las personas y sus derechos. Yo creo que es un elemento que parece obvio, pero que siempre vale la pena poner en la mesa para discutir estos temas. El acceso a la justicia tiene sentido solamente cuando se trata de pensar en las personas en clave de derechos, y no solamente en clave de usuarias del sistema. En esa medida, la perspectiva de derechos humanos en la labor de cualquier persona operadora del sistema de justicia, ya sea jueza, fiscal, defensora pública, defensora particular, asesora jurídica, etcétera, no significa que esta perspectiva de derechos humanos, quiero decir, no significa que deba ser deficiente. De algún modo, en algún momento me da la impresión que a partir de las reformas de derechos humanos, de amparo, en materia penal, se confundió la perspectiva de derechos humanos o el uso de los principios de interpretación como pro persona o interpretación conforme como una forma de obviar reglas procesales básicas, ¿no? Y entonces esta mala interpretación tuvo efectos negativos en contra del enfoque de derechos humanos, que hasta la caracterizó como deficiente, ¿no? Si no quieres cumplir un plazo procesal, invoca el principio pro persona, ¿no? Pero creo que esa parte hay que asumirla, hay que atacarla, y hay que hacer en realidad una defensa de derechos desde un enfoque técnico. Pero también creo que tiene su contraparte, y es que ciertamente el acceso a la justicia es caro, complejo y difícil. Y pareció que la reforma iba a dar una posibilidad de abrir la puerta, ¿no? De que se pudiera acceder a la justicia verdaderamente. Esta parte la cierro diciendo que la perspectiva, el enfoque de derechos humanos en las labores de las personas operadoras del sistema de justicia debe ser altamente técnica, ¿no? Para que sea de derechos humanos. Lo que no implica que debe ser inatendible, inentendible o inaccesible. Y para esto quiero hablar de un segundo punto, que es que ha habido mucho debate ahora en el espacio público, en las redes sociales, a propósito de las sentencias de lectura fácil. Pero más allá de las sentencias de lectura fácil, creo que es importante hablar de la democratización del lenguaje judicial. Quienes estudiamos derecho
creo yo, tenemos la responsabilidad ética de comunicar el lenguaje jurídico a todas las personas de forma sencilla. Y el ejercicio de traducción del legalismo jurídico al que algunas personas abogadas y desafortunadamente algunas personas abogadas que son operadoras del sistema de justicia se resisten, tiene un sentido fundamental. Y quiero poner un ejemplo rápido. Hace varios años, trabajando en el Centro PRO, un grupo de personas hicimos un informe sobre, un grupo de personas junto con la Universidad Iberoamericana, hicimos un informe sobre mujeres migrantes criminalizadas en Tapachula, en Chiapas. Entonces, en un viaje al penal conocimos a doña Lopita. Ella es una mujer migrante maya que habla mam y que llevaba 3 años en prisión preventiva acusada de trata de personas. Ella sabía muy poco español y por esa razón nos comunicamos con ella, o al menos eso creímos. Entonces, en las conversaciones que tuvimos con doña Lupita, nos contó cómo la obligaron a firmar documentos autoinculpatorios en la presencia de un intérprete y que además no sabía leer ni escribir. Después de 2 visitas, conseguimos con la intervención de la Universidad Iberoamericana una intérprete guatemalteca que hablaba mam, que nos acompañó al penal, y ese día descubrimos que doña Lupita estaba agradecida por nuestras visitas, pero molesta porque no la habíamos puesto en libertad. Pensaba que éramos empleados del juzgado, no de una organización de derechos humanos y de una universidad. Cuando ella se dio cuenta quiénes éramos, cambió su posición frente al grupo y de hecho eso permitió tener una mejor intervención, conocer qué estaba pasando y incidir de mejor manera en su proceso, y a la postre fue puesta en libertad en la sentencia final. Este caso habla de una barrera relacionada con el idioma, pero creo que me parece que es aplicable para personas que hablan español, pero que no entienden el lenguaje jurídico. Cuando las personas usuarias del sistema judicial comprenden los términos del proceso y se enteran qué está pasando, su expresión cambia y eso tiene un impacto en su percepción del sistema de justicia, pero fundamentalmente les posiciona como lo que son, como protagonistas del proceso. Y como decía, la responsabilidad para comunicar el complejo lenguaje jurídico a todas las personas en términos sencillos es enteramente de las y los abogados. Hay un punto que no quiero pasar por alto. En este momento en el país se está llevando a cabo la visita del Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas. México es el primer país que este comité visita desde su fundación en 2013, y pues no es una casualidad, ¿no? Hay más de 94,000 personas desaparecidas reconocidas por el gobierno de México, y lo que quiero decir con esto es que para los poderes judiciales la realidad que implica la desaparición de personas ha abierto unos nuevos conflictos con trascendencia jurídica que no estaban contemplados. Y pongo un ejemplo: declaración especial de ausencia. Eso ha cambiado la forma en que se acerca desde el derecho civil a los bienes de las personas desaparecidas. Hay un nuevo marco jurídico, hay una interpretación que está en construcción y es necesario capacitar a todas y a todos los operadores del sistema de justicia en los temas que involucran la definición de cuestiones jurídicas relacionadas con la desaparición. Me voy a quedar hasta acá, me parece que ya se me acabó el tiempo, pero no sé si todavía tengo tiempo. Si no, paro ahora y regreso más adelante para cerrar esta parte. Si gustas, paramos tantito y ahorita continuamos contigo, Luis. Muchísimas gracias. Qué importante eso que nos comentas tú de democratizar, en este caso, el lenguaje judicial, el lenguaje jurídico, ¿no? El que pueda entenderlo como tal la ciudadanía. Muy bien, voy a ceder el uso de la voz en este caso a nuestro compañero, el maestro Javier Martín Reyes. Javier Martín, bienvenido, muchas gracias. No, hombre, al contrario, muchísimas gracias por la invitación. De verdad que es un gustazo estar en un evento de México Evalúa, que todos sabemos que es una organización que realmente ha estado a la vanguardia en muchísimos temas, no solo el tema específico que nos convoca a esta mesa, sino de verdad creo que
buena parte de las transformaciones, ¿no?, del sistema de justicia, en particular el sistema de justicia penal que hemos visto en México, creo que han sido estudiadas, abordadas, ¿no?, y analizadas, ¿no?, desde México Evalúa como en muy pocas organizaciones, y de verdad es un gusto. Muchas gracias en particular a Cristel Rosales, ¿no?, por la invitación, ¿no?, a este evento. Creo que es un extraordinario espacio para platicar. Me da mucho gusto estar aquí con personas a las que estimo y respeto muchísimo, algunas conocidas como Lila, otras con las que no he tenido el gusto de coincidir, como Luis o contigo mismo, Eduardo. Y pues déjenme arrancar, porque sé que tenemos poco tiempo, ¿no? También un poco, pues definiendo desde dónde hablo yo también, como decía Luis. Creo que Eduardo decía al inicio con toda razón, ¿no?, que la reforma de 2008, ¿no?, generó una necesidad para adquirir nuevas herramientas y nuevos conocimientos para los operadores del sistema de justicia penal. Pero quizá aquí yo quisiera hacer un planteamiento quizá todavía más general, ¿no?, y de más largo alcance, ¿no? Yo tengo la impresión, y ahí coincido también con Luis, que pues, no solo la reforma, digamos, de 2008 en materia de justicia penal, sino también las reformas de derechos humanos y de amparo de 2011, hicieron claras muchísimas deficiencias que ya teníamos, digamos, tanto en la formación como en la práctica de los operadores jurídicos, ¿no? Creo que estas deficiencias, ¿no?, son el principal obstáculo que tenemos para poder hacer otras cosas más interesantes, como es el uso de las nuevas tecnologías, o como sería, por ejemplo, la posibilidad de incorporar herramientas de inteligencia artificial, como se planteó, por ejemplo, aquí en esta mesa, ¿no? Y hablo de dos experiencias que son muy personales, pero que creo que dicen algo de cómo funciona hoy en día el derecho en México, ¿no? Yo trabajé durante casi 5 años en el Poder Judicial de la Federación. Yo estuve en el Tribunal Electoral, algún rato en la Sala Superior, luego en alguna sala regional en Monterrey. Ahí precisamente conocí también el extraordinario trabajo que hace el CEAD en materia de educación jurídica, y tuve, ¿no?, durante algún tiempo la responsabilidad de coordinar una ponencia, pues un equipo de trabajo, ¿no?, de uno de los magistrados electorales de esa integración. Y lo que nos tocó un poco cuando llegamos fue ver pues un equipo de trabajo, digamos, de la magistrada pasada que había concluido su encargo, que ciertamente tenía muchísima experiencia y que tenían muchísimo conocimiento, pero eran personas que tenían 40, 50 años de edad, que habían estado trabajando en el sistema de justicia electoral durante más de una década, y en ese sentido eran gente que había cosas de su trabajo que las hacían y las hacían muy bien, ¿no? Pero también, y eso creo que fue muy evidente desde que se empezaron a redactar los primeros proyectos de sentencia ahí en esa sala, que había muchísimas deficiencias, ¿no? Y les pongo 2 ejemplos concretos, ¿no? En algún momento recuerdo que llegó un asunto, se lo pasamos a una secretaria proyectista para que hiciera la propuesta respectiva, ¿no? Pasaron 5 días y no teníamos el proyecto, pasó una semana y tampoco teníamos el proyecto, pasaron 2 semanas y tampoco teníamos el proyecto, y en materia electoral, digamos, pues ahí los tiempos son muy cortos y hay que sacarlo todo muy rápido y pues lo mejor que se pueda, ¿no? Y un poco hablando con ella, ella nos decía que estaba batallando mucho, porque en ese asunto la demanda tenía un planteamiento de inconstitucionalidad de una norma que se estaba impugnando, ¿no? Y de alguna manera nos sorprendió un poco porque era un caso relativamente fácil, ¿no?, diríamos las y los abogados, porque ya había precedentes de la Suprema Corte de Justicia donde decían con claridad que ese tipo de normas, no es en particular, pero de otros estados, era perfectamente constitucional. Y ya lo que nos dijo es que nunca había hecho un estudio de constitucionalidad en los más de 15 años, ¿no?, que había estado en el sistema de justicia, siendo que el Tribunal Electoral desde 1996 tiene control concreto de constitucionalidad, y después de la reforma de 2007 era todavía más caso. Bueno, eso que diríamos es algo muy básico que se tendría que ver en una clase de teoría del derecho, la resolución de una antinomia si se trata de reglas, o de una colisión si se trata de principios, no lo hacía, ¿no? Me tocó también coincidir a un proyectista muy inteligente, tengo que decirlo, era un muy buen abogado, y él lo que tenía era, yo no lo quiero balconear aquí cómo se llamaba, ¿no? Pero él tenía pues una cosa que le decía como su use personal, ¿no? Le ponía su nombre y toda la cosa, y no era otra cosa que una colección de párrafos ya prehechos que tenía, o sea, estamos hablando de decenas y decenas de páginas, ¿no?,
Y él, como hacía sus proyectos, era copiando y pegando el párrafo que, según él, mejor servía para contestar los agravios, ¿no? O los conceptos que se hacían valer en la demanda, ¿no? De nuevo, una concepción, ¿no? Y por eso le decía el use, porque le decía, es que en el use ahí están los criterios, ¿no? Entonces yo tengo acá mis otros criterios, yo nada más voy acomodando agravios y voy copiando y pegando y voy contestando. Bueno, esa era la noción que tenía de cómo se argumentaba, ¿no? Y esto me lleva un poco a pues, la segunda experiencia personal desde la que hablo, ¿no? Yo durante 4 años he sido profesor investigador de tiempo completo en el CIDE, 3 años tuve el privilegio de coordinar el programa de Derecho, y yo sí creo que muchas de las soluciones a los problemas que tenemos hoy en día con los operadores jurídicos y que son la base que nos permite hacer otras cosas más interesantes, sí están en la educación jurídica que damos desde la licenciatura, ¿no? Creo que la educación continua es muy importante, los programas de especialización lo son, las especialidades, las maestrías, los cursos profesionalizantes también juegan un papel fundamental, pero si no resolvemos problemas fundamentales con la educación, es decir, desde la raíz en la licenciatura, creo que vamos a tener problemas. El programa del CIDE, desde que se concibió y nació en el año de 2001, nació abiertamente como un programa antiformalista, ¿no? Y cuando decimos que era un programa antiformalista, típicamente pensamos en el CIDE, ¿no? En 3 cosas, ¿no? Lo primero es entender que el derecho no es un fenómeno estático, sino es un fenómeno dinámico, ¿no? Y con esto, lo que queremos decir en particular es que aprender, de hecho, no nada más es memorizar un enorme conjunto de normas y de conceptos, ¿no? En abstracto, sino que lo que tenemos que hacer es voltear a ver el derecho en acción, ¿no? El blog del CIDE, ¿no? De la división se llama precisamente así, porque lo que nos interesa es lo que están haciendo los operadores jurídicos, ¿no? Lo que se hace en sede administrativa, lo que se hace en sede jurisdiccional. Hoy no podemos aprender derecho penal solo leyendo la Constitución, el Código Nacional de Procedimientos Penales y los códigos locales. Tenemos que voltear a ver cuáles son las prácticas de los operadores, ¿no? Segundo, creo que desde el CIDE siempre hemos tratado, ¿no? De entender o hemos defendido la idea de que el derecho no nada más es un conjunto abstracto de normas que no tienen nada que ver con la realidad, ¿no? Que ahí hay una realidad fáctica que tenemos que entender y que por eso a los operadores les tenemos que dar algunas bases mínimas de conocimiento interdisciplinario, ¿no? Si quieres hacer derecho constitucional, los alumnos tienen que aprender algo de teoría política y de ciencia política, ¿no? Si se quiere hacer competencia económica, se tiene que entender algo de economía para entender cuál es el mercado que se está tratando de regular a través de esas normas. Si se quiere hacer derecho penal, vaya que sirve que sepan algo de criminología, que sepan algo de sociología del derecho, algo de estudios empíricos, ¿no? Y la tercera cosa, y ya con eso termino porque sé que se me está acabando el tiempo, ¿no? Creo que también en el CIDE y en otros lugares, digo, estoy hablando aquí desde mi experiencia personal, pero bueno, por supuesto que hay muchísimas instituciones que creo que también están haciendo estas y otras cosas muy interesantes. Pero el tercer punto que para mí sería muy, muy importante desde esta experiencia que he tenido, pues es entender que las abogadas y los abogados no podemos ser expertos en todos, ¿no? Yo siempre pongo como ejemplo de una visión que por fortuna ya se ha superado, ¿no? Y el ejemplo es ese viejo programa o el plan de estudios de la Facultad de Derecho que existía en los 90s, ¿no? Que era algo así como 10 semestres, ¿no? Con 8 materias cada semestre, ¿no? Y al final las abogadas y los abogados terminaron estudiando 80 materias de derecho, puro derecho y nada más que derecho, ¿no? Desde el primer semestre se arrancaba con el estudio nada más de las normas y ahí se acabó, ¿no? Digamos, yo siempre pongo ese ejemplo, pero en ese plan de estudios, por ejemplo, una de las materias obligatorias era derecho procesal agrario, ¿no? No quiere decir que el derecho procesal agrario no sea importante en un país como México, pero sí hay una duda de si tendría que ser una asignatura obligatoria para todos los operadores, ¿no? Porque sí parece que si entendemos de nueva cuenta que el derecho es un fenómeno cambiante, creo que la materia penal es un extraordinario ejemplo, a lo que tenemos que apostar es a la formación de abogadas y abogados que tengan, una formación básica muy fuerte, o sea, es decir, que sepan muy bien teoría del derecho, que sepan muy bien filosofía del derecho, que sepan muy bien derecho procesal, que sepan muy bien derecho constitucional, los civiles, los penales y demás. Y después de eso, puras materias optativas, ¿no? En las cuales los alumnos puedan llegar casi a aprender por sí mismos,
Porque hoy lo que estamos viendo, y hoy gran parte de los retos que vemos, creo, en la operación del sistema de justicia penal, precisamente es eso, es la dificultad de personas que fueron formadas no solo con un paradigma viejo, sino personas a las que no se les enseñó a aprender por su propia cuenta y adaptarse a las nuevas realidades. No, ahí hay un chip, ¿no? De pensar que el derecho es algo estático, que hay conceptos que son inmutables, que vienen desde Roma y que no pueden ser modificados, ¿no? Ni por el legislador ni por la realidad, y casi pues nos quedamos con ese concepto de matrimonio como para poner un ejemplo rápido. Pero bueno, lo dejo hasta aquí y perdón porque sé que me pasé ahí un par de minutos. No te preocupes. Muchísimas gracias, Javier, por tu presentación, por compartirnos en este caso tu conocimiento. Yo quisiera formularles, y esto es a los tres panelistas, tenemos poco tiempo, me informan que tenemos, por parte de cada uno de ustedes, tendrían más o menos unos cuatro minutitos, para que puedan ustedes quizás dar respuesta a dos cuestionamientos generales, y si tenemos un poquito más de tiempo, pues quizás entraríamos a las preguntas que tenemos bastantes de parte de las personas que están ahorita participando en este panel, ¿no? La primera pregunta detonadora que yo quisiera formularles a todas y todos es, ¿cuál es la relación entre la tecnología y los trabajadores del sistema de justicia, ¿no? ¿Creen que ustedes que existe como tal un riesgo de desplazamiento? Eso sería un cuestionamiento que es quizás muy general que les presento. Y otro es, ¿cuál es el camino para asegurar el buen desempeño de los operadores de justicia, ¿no? ¿Debe de haber una certificación constante? Por favor, si pudieras tú dar inicio, Lila. Muchas gracias. Bueno, la primera me la voy a saltar porque creo que yo di mi punto de vista al inicio de la conversación, donde creo que no, y puse mi ejemplo de la atención al servicio al cliente. Y respecto a cómo el tema de la capacitación o certificación constante, voy a retomar dos ideas de las que mencionaron Luis y Javier, y por una parte el acceso a la justicia y cómo las competencias o el profesionalismo de quienes operan el sistema se puede convertir en una barrera de acceso a la justicia. Y entender eso nos ayuda a replantear cómo desde la educación jurídica que se da antes, durante y después de la ley, tenemos que afrontar esa corresponsabilidad de todos los que intervenimos en la formación de las y los abogados para garantizar que cuenten con las competencias que requiere la sociedad cuando se enfrenta ante un problema que requiere un abogado y la interacción con el sistema de justicia, porque realmente en los últimos años y los informes que se han obtenido respecto a la experiencia de usuarios con el sistema de justicia, pues vemos que a pesar de la cantidad de abogadas y abogados que hay en México, pues las necesidades no son satisfechas. Y en relación con el tema de la educación jurídica que mencionaba Javier, y que digo, no puede estar más que de acuerdo, porque muchos de los problemas que vemos en la operación del sistema son un reflejo o un espejo de lo que sucede en las aulas y en la educación jurídica, y que estamos reproduciendo constantemente. Y de ahí también la importancia de establecer los perfiles. O sea, yo hacía énfasis en el perfil por competencias, porque si definimos de manera colegiada qué estamos esperando de un abogado que funge como juez o jueza, pero ¿y qué esperamos de una persona recién egresada? Y entonces podemos establecer los tramos de responsabilidad que existen en la formación de las y los abogados en toda su vida profesional. Desde que ingresan a la licenciatura en Derecho, cuáles son lo que responde a la universidad formar para recién egresados, con las competencias que tiene una persona recién egresada y las que desarrollará en su vida profesional para cumplir con las funciones que se esperan. Entonces, por ahí creo que es bien importante que trabajemos en esas definiciones de qué esperamos de una persona recién egresada y después qué esperamos de los distintos perfiles. Y a partir de ahí, a lo mejor sí podemos empezar a trabajar, como un poco lo que estamos haciendo desde el SEAD, procesos de certificación de competencias profesionales de acuerdo a las profesiones jurídicas. No un tema de certificación general. Podríamos hacerlo porque hay unas competencias que son comunes a una persona recién egresada, pero qué importante es establecer procesos rigurosos de formación y evaluación para las profesiones jurídicas en específico, es decir, juezas, jueces, agentes del Ministerio Público, defensoras, entre otros. Y bueno, pues creo que hasta aquí dejaría mi reflexión porque estamos sobre el tiempo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Lila, al contrario. Luis, adelante. Gracias. Creo que
puedo conectar muy bien con el comentario de Lila para cerrar la otra idea y atender las preguntas detonadoras a propósito de los casos de desaparición. Lo que estaba diciendo es que por la situación de desaparición y desaparición forzada que se vive en el país, los operadores, y aquí en este caso me refiero sobre todo a poderes judiciales, las personas operadores del sistema de justicia necesitan unas competencias que no tenían, simplemente. No sabían sobre el uso de tecnología para la búsqueda de personas desaparecidas. Entonces ahora los juzgados de control tienen que resolver sobre temas relacionados con la búsqueda. Si una fiscalía se niega a realizar una búsqueda, se niega a utilizar cierto tipo de tecnología, la víctima indirecta, los familiares de la persona desaparecida, probablemente acudirán en un recurso ante un juzgado para solicitarle que se utilice cierto tipo de tecnología. Esas personas necesitan tener la competencia para conocer que hay ortofotografías, que se usan georradares, que se usan drones, para saber sobre genética forense, temas que no estaban en su horizonte previo a la situación. Y creo que se empata muy bien con lo que decía Lila, porque no todas las personas operadoras del sistema de justicia lo necesitan, no todas resuelven estos casos, solo algunas, ¿no? Entonces hay que elegir la capacitación que sea adecuada para la persona que lo va a resolver eventualmente, ¿no? Un juzgado de control de una materia especializada, ¿no? Será el que lo revisará. Por ejemplo, lo mismo sucede con los amparos contra desapariciones forzadas, ¿no? Solamente algunos juzgados van a resolver este tipo de amparos y necesitarán tener la posibilidad de adquirir esta capacitación. Y quiero decir un punto que me parece importante y que creo que México Evalúa lo ha retomado muy bien, es que hablemos de los poderes judiciales, porque muchas veces hablamos del Poder Judicial y a veces hablamos solo del Poder Judicial Federal. Y hay un tema que se dice mucho que es todos los juicios terminan en el nivel federal. Y creo que es un error. Todos los juicios pueden terminar en el nivel federal, pero de hecho no terminan en el nivel federal la mayoría de los juicios. La mayoría de los juicios terminan en primera instancia y algunos alcanzan la segunda instancia. Y en esa medida, voltear a ver a los poderes judiciales que están resolviendo la mayor parte de los casos. Yo estaba revisando estadísticas de la Ciudad de México en materia civil y en materia familiar. Más del 85% de los casos de los últimos 5 años se resolvieron en primera instancia o máximo en segunda instancia. Los demás no fueron amparo, porque el amparo, bueno, si nos ponemos a hablar del amparo no terminamos ahora, pero es caro e inaccesible. Entonces, los tribunales de primera instancia son los que tienen la última palabra. Es importante voltear a ver a los tribunales de los estados para que adquieran todas estas competencias en casos tan relevantes como los que estamos hablando, como los casos de desaparición. Me quedaría hasta acá. Muy bien, Luis, muchísimas gracias. Por favor, Javier, adelante. Igual, también muy rápido. A ver, en relación con la primera pregunta, ¿no? De si de alguna manera hay un riesgo de desplazamiento. A ver, yo creo que, coincido con Lida. Yo creo que no nos vamos a quedar los abogados y les abogados, ¿no? Sin trabajo. Lo que sí creo es que la forma en que trabajamos y operamos va a cambiar, ¿no? Y quizá pongo 3 ejemplos muy rápido. Durante muchísimos años, ¿no? Las y los operadores de justicia, ¿no? Desempeñaban una función, por ejemplo, para redactar sentencias que consistía en buena medida en transcribir, ¿no? Entonces había que transcribir lo que decían las demandas, lo que decían las contestaciones, lo que decían los informes, lo que decían otro tipo de documentos o otro tipo de autos, ¿no? Y había personas que se dedicaban en buena medida a eso. A veces eran licenciadas en Derecho, a veces no lo eran, ¿no? Pero bueno, esta función sabemos que, pues en buena medida, ha desaparecido porque hoy es mucho más fácil hacer un copy y un paste, ¿no? Entonces ahí hay un cambio tecnológico que claramente cambia la manera en la cual operamos, ¿no? Si pensamos en las notificaciones, creo que va a pasar algo igual, ¿no? Digamos, antes y todavía en muchísimos sistemas de justicia, ¿no?
retomando lo que dice Luis, de no hablemos de los poderes, no hablemos, y tiene razón, hablemos de los poderes, no del poder, también habría que hablar de los sistemas de justicia y no del sistema de justicia, pero hoy las notificaciones electrónicas ahorran muchísimo tiempo, son mucho más efectivas y han cambiado la chamba que realizan los actuarios en cualquier sistema de justicia que ha adoptado, ¿no?, estas tecnologías, ¿no? O pensemos, por ejemplo, en los trabajos relacionados con la búsqueda de precedentes. Antes había personas que dedicaban buena parte de su tiempo a ir en esos viejos tomos del semanario judicial de la Federación y su Gaceta para buscar algunos criterios. La cantidad de tiempo que se le invertía era enorme. Y hoy, desde que tenemos, ¿no?, el use en CD, y más ahora que lo tenemos, digamos, en un formato web, la cantidad de tiempo que le dedicamos a eso es como mucho menor. Eso no quiere decir que ya no tengamos, ¿no?, que hacer la chamba de buscar precedentes. Y yo les diría, incluso con la reforma judicial que se acaba de aprobar, creo que uno de los cambios con un enorme potencial, ¿no?, que impactan todas las áreas del derecho, es precisamente entender que los precedentes judiciales no son los parrafitos del ius, sino que son los criterios obligatorios u orientadores que están en las sentencias. Aprender a buscar en las sentencias, identificar cuál es, ¿no?, el holding de la decisión, la ratio de Chirendi, qué cosa es eso, qué cosa es dicta, qué es lo obligatorio, qué no es lo obligatorio. De nuevo, es una destreza que tenemos que desarrollar, que tenemos que aprender, y ahí va a haber muchísima chamba, ¿no?, incluso para quienes quieran desarrollar sistemas informáticos para facilitar las cosas, pero detrás de eso va a haber personas. Eso no lo vamos a resolver con inteligencia artificial, ¿no? Y también creo, ¿no?, digamos, en otro nivel, digamos, menos mundano, que hoy creo que el derecho lo entendemos de una manera muy diferente a como se entendía antes, o nos gustaría mucho que se entendiera diferente, ¿no? El derecho creo que no lo entendemos como un conjunto finito de reglas, ¿no? Porque si el derecho fuera pura lógica y solo fuera encontrar una regla que ya viene dada por el ordenamiento, quizá entonces ahí sí nuestra chamba como abogados no correría peligro, porque pues entonces mejor un programador que nos ayude, ¿no?, simple y sencillamente articular todas esas reglas preexistentes para darnos la solución al caso, ¿no? Pero lo que sabemos hoy es que el derecho es indeterminado, es vago, es ambiguo, que hay que construirlo, que para eso necesitamos la argumentación, que detrás de esas argumentaciones hay valores y hay posiciones con las que tenemos que ser, creo que, muy honestos, ¿no? Y ahí creo que las y los operadores tenemos un enorme reto y muchísima chamba, ¿no? Hoy, para construir las premisas normativas a partir de las cuales se resuelven asuntos, hay que meterle mucho más que voltear al código o voltear al use a encontrar una regla preestablecida. Y en la otra dimensión de lo fáctico, vaya que a los operadores nos hace falta tener una mejor formación en materia de derecho probatorio. No solo aprendernos las reglas procesales de la prueba, sino entender que lo fáctico no se juega en la dimensión de lo normativo o de lo jurídico, y ahí las y los abogados creo que tenemos enormes retos. Creo que no nos van a sustituir, pero sí tenemos que formarlos mejor, ¿no? Yo lo dejaría hasta ahí. Muchísimas gracias a nuestra panelista, a Lila, a Luis, a Javier. Yo quisiera únicamente hacer un último cuestionamiento, y esto lo recibimos nosotros en el chat, las preguntas que han estado formulando los participantes en este panel. Y es la siguiente pregunta: ¿cómo lograr que los cursos y capacitaciones sobre derechos humanos sean internalizados y aplicados? Ese es uno de los cuestionamientos, el único cuestionamiento que yo escogí porque tenemos el tiempo encima. Me gustaría escucharlos ya brevemente, así como corolario a todas las opiniones que nos han dado. Adelante. Quien guste hacer uso de la voz, adelante. Yo puedo decir algo muy rápido. Se me hace que Lila tiene mucho más que decir ahí, pero me parece que una de las maneras tiene que ver obviamente con la construcción de indicadores de resultado, pero está muy asociado también a vincular las capacitaciones con incentivos en la carrera judicial. Eso es una manera, digamos, sencilla de que se acuda, se pase la capacitación y luego tenga una consecuencia concreta y directa, un beneficio para la persona. Pero lo otro tiene que ver, sí, con el seguimiento a las decisiones de esa persona que fue capacitada, porque acudí a un curso y ahora sé
cómo utilizar herramientas de interpretación, pero después revisan mis sentencias y no apliqué ninguna herramienta de interpretación que aprendí en ese curso. O acudí a un curso y ahora sé cómo resolver un amparo contra desaparición forzada, pero me presentan un amparo contra desaparición forzada y si no viene el desaparecido a ratificar en 3 días, tengo por no presentar la demanda. O sea, ese tipo de cosas tienen que revisarse para medir el impacto real de estas capacitaciones en el trabajo del día a día, y creo que ese está en el papel en el lado de los poderes judiciales. Diría que los organismos internacionales de derechos humanos, y uno de ellos es el Comité CED, ahora empiezan a preguntar a los poderes judiciales, muéstrame los números que den ejemplo de que estás cumpliendo con las capacitaciones y que las capacitaciones son efectivas y tienen consecuencia directa en los derechos de las personas usuarias de los sistemas de justicia. Diría eso muy rápido. Yo sí puedo como muy rápido. Yo creo que a ver, y hablando de otras dimensiones, yo creo que a toda la reforma de derechos humanos, ¿no?, y a la lógica de los derechos fundamentales en México, le ha afectado también un discurso que puede ser como muy simplón de repente, ¿no? O sea, creo que afuera hay narrativas que han trivializado el uso de los derechos humanos, y a veces se nos olvida que los derechos humanos son derecho positivo puro y duro en México, pues, ¿no? O sea, hoy un operador de justicia no puede no saber derechos humanos para hacer su chamba, porque ahí están esas normas en el artículo 1 constitucional. Creo que hay que cambiar la concepción de que tenemos, o sea, pero de nuevo, esto viene bien de atrás. O sea, si pensamos que las constituciones son cartas de buenas intenciones y que no son normas obligatorias, vamos a estar en problemas, ¿no? Creo que cuando empecemos a internalizar que esos principios que están en el artículo 1 constitucional y que están en los tratados internacionales se traducen en normas obligatorias y vinculantes para todos los operadores jurídicos, la cosa empieza a cambiar, ¿no? Porque entonces ya no se trata de dictar una sentencia, ¿no?, políticamente correcta, que suene bonita o que sume a un discurso que hoy, hay que decirlo, tiene mucha aceptación, sino que eso se traduce de nueva cuenta en normas que tenemos que incorporar en la manera en la cual argumentamos y en la cual operamos. Yo sí mucho me temo que todos los cambios en el derecho son lentos y pasan necesariamente por un relevo generacional, ¿no? O sea, es decir, no solo, digamos, de los últimos operadores, o digamos, de los operadores que tienen la máxima responsabilidad, sino también de sus equipos de trabajo, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, en las sentencias recientes de la Corte sobre aborto, ¿no?, y las comparamos con las sentencias que se dictaron hace 10 o 15 años, ¿no?, esa forma, digamos, o esa nueva manera de entender las cosas, no solo es producto de que las ministras y los ministros cambiaron y piensan diferente, sino es en buena medida porque sus equipos de trabajo, que son bastante más jóvenes que ellos, ya internalizaron esa lógica, ya saben operar con esas herramientas, ¿no?, y en consecuencia están en aptitud de hacerlo, ¿no? Entonces, creo que lo que tenemos que apostarle sí es al tema de las capacitaciones, sí tratar de ligarlas de manera correcta con sistemas de evaluación, pero yo diría, si no le apostamos a la formación y a la renovación paulatina, porque obviamente tiene que ser lento, corremos ese riesgo, ¿no?, de que la lógica, o sea, que parezca que hacer derechos humanos es hacer justicia, entendiendo justicia como la preferencia moral o política que tenga cada juzgador. Muchas veces se critica el discurso de los derechos humanos como si fuera algo diferente del derecho, ¿no? Entonces yo creo que rescatar esa lógica es una de las cosas que tenemos que hacer, y vaya que tenemos pendientes ahí. Muchísimas gracias a nuestros panelistas. Muchísimas gracias, Lila, Luis, Javier, por transmitirnos todo este conocimiento. Me están informando, tenemos el tiempo encima, entonces vamos a cerrar este panel sobre competencias y habilidades de personas operadoras. Pudiéramos seguir hablando todavía muchísimas horas
sobre este tema es amplísimo y realmente de él se derivan muchos otros temas vinculados al sistema de justicia penal y a este proceso de consolidación del sistema de justicia penal en el que todavía nos encontramos, ¿no? Y que involucra obviamente a todas las instituciones encargadas de procuración y de administración de justicia y que nos hacen ver a nosotros y dimensionar la importancia también del respeto que debe existir en este caso a los derechos humanos, como comentaba hace un momento Luis, Lila y también Javier. Pues cedo el uso de la voz en este caso al maestro de ceremonias.